Aumenta la tensión diplomática entre México y Bolivia después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunciara que va a denunciar a la nación sudamericana ante la Corte Internacional de Justicia por lo que considera un hostigamiento a su misión diplomática en La Paz, y la ministra interina de Asuntos Exteriores de Bolivia calificó a la medida como una falacia jurídica. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se proclamó vencedor en las elecciones primarias de su partido, el Likud. En caso de confirmarse este triunfo, el premier sería el encargado de liderar la campaña de cara a las elecciones generales del 2 de marzo. Y este jueves varias naciones del sudeste asiático conmemoraron los 15 años del terremoto y posterior tsunami, que en 2004 se cobró la vida de unas 230.000 personas. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión informativa de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y estas son las noticias. Aumenta la tensión diplomática entre Bolivia y México, y es que el gobierno del país azteca anunció su decisión de denunciar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, y esto por lo que considera como un hostigamiento a su sede diplomática en La Paz. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador exige además que Bolivia respete los tratados internacionales sobre relaciones diplomáticas, como por ejemplo la Convención de Viena. Y en respuesta, la ministra interina de Asuntos Exteriores de Bolivia, Karen Longarik, calificó a la medida como una falacia jurídica y dijo que fueron los propios mexicanos quienes solicitaron reforzar la seguridad policial en la sede diplomática. Y previamente dialogamos con Alfredo Fernández de Lara, él es internacionalista y analizaba para France 24 la posibilidad de una ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Escuchemos. Digamos que si tuviéramos que hacer para responder a la pregunta que me haces, hubiera que hacer un recuento de la historia diplomática de México, diría que es muy difícil que se llegue al rompimiento de relaciones diplomáticas. Hay que recordar que México, dentro de su tradición de política exterior, enunciada en el artículo 89, fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contiene los principios que rigen la política exterior de México, considera entre esos principios precisamente la solución pacífica de las controversias y la igualdad jurídica entre los estados. México históricamente ha tenido, digamos, una relación apegada sobre todo al derecho internacional, producto de la tradición intervencionista que vivió en el siglo XIX, y difícilmente llegaría al extremo de romper relaciones diplomáticas con otro país. Y vamos ahora a Israel, porque el primer ministro Benjamin Netanyahu se proclamó vencedor en unas elecciones primarias de su partido, pero que resultan clave para el futuro de este país. Su principal rival y también exministro del Interior, Gideon Saar, buscaba arrebatarle la jefatura del partido de Likud. Los resultados todavía no fueron confirmados, pero en caso de resultar vencedor, Netanyahu sería nuevamente el encargado de liderar la campaña de cara a las elecciones generales del próximo 2 de marzo, destinadas a acabar con el bloqueo político que vive el país tras los intentos frustrados tanto de Netanyahu como del líder del partido azul y blanco, Benny Gantz, de formar un gobierno de coalición luego de los comicios de abril y septiembre, y así anunciaba su triunfo Netanyahu. Una gran victoria, gracias a los amigos y miembros de Likud por su confianza, apoyo y amor. Con la ayuda de Dios y con su ayuda conduciré al Likud a una gran victoria en las próximas elecciones y continuaré llevando al Estado de Israel a logros sin precedentes. Y continúan los ataques aéreos en la región de Idlib, en el norte de Siria, por parte del ejército leal al presidente Bashar al-Assad y también las fuerzas rusas. Y esto para recuperar esta zona que está en manos de rebeldes del autodenominado Estado Islámico. Las incursiones provocaron un éxodo masivo de ciudadanos hacia la frontera con Turquía, que permanece cerrada. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó las incursiones militares en la zona e instó a Rusia, Irán y Siria a detener la violencia contra los civiles. Rusia, Siria e Irán están matando o a punto de matar a miles de civiles inocentes en la provincia de Idlib. No lo hagan. Turquía está trabajando mucho para frenar esta matanza. Continuamos en Medio Oriente, y es que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que va a buscar la aprobación parlamentaria para enviar tropas a Libia. El mandatario responde de esta manera a lo que fue una petición del gobierno reconocido por Naciones Unidas, que desde hace varias semanas se encuentra bajo una ofensiva por parte del comandante opositor Khalifa Haftar, aliado con un gobierno paralelo al este del país.
Tropas turcas listas para dirigirse a Libia. Recep Tayyip Erdogan confirmó que pedirá a su parlamento en enero que apruebe un proyecto de ley que llevaría a tropas de Ankara para ayudar al gobierno de acuerdo nacional en su lucha contra el general Haftar. Hemos dado y daremos todas las formas de apoyo al gobierno de Trípoli, que está luchando contra un general golpista respaldado por países europeos y árabes. La voluntad de Turquía para enviar tropas a Libia se considera como la última jugada de Ankara para ganar influencia en el mar Mediterráneo oriental. Erdogan es un fuerte partidario del ejecutivo de Trípoli, que pelea en una guerra civil contra el general Khalifa Haftar, respaldado por Moscú, que controla casi todo el este de Libia. Las botas turcas en este terreno podrían echar más leña al fuego en Libia, con las facciones del general Haftar advirtiendo repetidamente a Ankara contra cualquier intervención militar. Como dijimos antes y lo decimos ahora, y lo diremos mañana, rechazamos la invasión de Turquía y la resistiremos con todas nuestras fuerzas. Alertamos a cualquier país, Turquía u otro, contra los intentos de vincular a las fuerzas turcas con suelo libio. Cualquier objetivo sospechoso de respaldar o transportar a grupos turcos será destruido. Aún no está claro qué tropas enviaría Turquía a Libia y bajo qué capacidad si se aprueba el proyecto de ley. Y en Irak se agrava aún más la crisis política. El presidente del país rechazó la candidatura a primer ministro de Assad al-Eidani presentada por la coalición mayoritaria y también puso su renuncia a disposición del Parlamento. El mandatario dijo que está listo para renunciar en lugar de aprobar la presentación de un candidato que es considerado pro-Irán. Los hechos tienen lugar precisamente en medio de la crisis política que atraviesa el país a raíz de manifestaciones antigubernamentales que exigen una renovación de la dirigencia política y que dejaron hasta el momento más de 450 muertos y miles de heridos. Y en distintos puntos del sudeste asiático se realizaron ceremonias para conmemorar a las víctimas del tsunami que impactó a 14 países de la región hace 15 años. La catástrofe se cobró la vida de al menos 230.000 personas y es considerada como uno de los desastres naturales más mortíferos de toda la historia. Los detalles los tiene César Rojas. Son las mismas playas que impactó el tsunami que cobró la vida de al menos 230.000 personas hace 15 años. Dery Setiawan perdió a su madre, su hermano y sus abuelas cuando las olas golpearon su poblado al norte de la isla de Sumatra, en Indonesia. Para sanar, él empezó a surfear un año después de aquel 26 de diciembre de 2004. Si se preguntan cómo podemos surfear las olas que una vez nos mataron, no lo vemos de esa manera. Ahora depende de nosotros. Tratamos a las olas como nuestras amigas que entrenan con nosotros todos los días. Todo empezó muy cerca de aquí, con un terremoto de magnitud 9,1 que desencadenó en uno de los tsunamis más catastróficos de los que se tenga registro. El desastre llegó hasta Somalia, en el este de África, donde murieron al menos 289 personas, pero las cifras son referenciales. Se estima que 35.000 personas murieron en Sri Lanka, otras 16.000 en la India, cerca de 8.000 en Tailandia, y al menos 170.000 personas perdieron la vida en Indonesia con las olas de hasta 17,4 metros de altura que barrieron con varias poblaciones de la isla de Sumatra. Este jueves, muchas poblaciones del sudeste asiático conmemoraron a las víctimas de la tragedia. Todavía estoy asustada, muy asustada. Quiero vivir en otro lugar, pero no es posible porque nací aquí, crecí aquí, mi padre y mi madre murieron aquí, así que me debo quedar. Luego del desastre, los países de la región crearon un sistema de alerta temprana, pero hay críticas particularmente en Indonesia, donde algunos mecanismos de monitoreo ya no funcionan y hay quienes dicen que hacen falta campañas de información para preparar a los pobladores a reaccionar ante las emergencias. Y millones de personas en diferentes ciudades asiáticas presenciaron el último eclipse anular de sol del año 2019. El esperado anillo de fuego emocionó y sorprendió a los espectadores. Fue el último fenómeno astronómico de este tipo en la década y fue visto total o parcialmente por personas de India, Indonesia, Malasia y también Arabia Saudita, entre otros países ubicados en la ruta de visibilidad de 142 kilómetros del fenómeno. Y con estas imágenes nos despedimos, pero continúen con nosotros porque hay mucho más todavía en France 24 y también, por supuesto, en France24.com.